Alemania podría desplegar un sistema de garantías de préstamos para energéticas en dificultades por 67.000 millones de euros. Ese dinero vendría de un fondo creado para ayudar a las empresas a hacer frente al impacto económico de la pandemia. El gobierno de Olaf Scholz aprobará el plan en una reunión ordinaria del gabinete este miércoles. Otro de los datos que hemos conocido y al que miraba el mercado esta semana principalmente es la inflación en Estados Unidos, que no frena. Aumenta más de lo esperado en agosto a pesar del pequeño descanso que han ofrecido los precios de la gasolina. El IPC aumenta un 8,3% interanual y una moderación de 2 décimas respecto al dato anterior. En términos mensuales, el IPC ha repuntado una décima. El dato relevante de esta inflación es la subyacente, es decir, excluyendo los precios de energía y alimentos. Aquí el rebote interanual ha sido del 6,3%, una subida de 4 décimas respecto al dato de julio. Y tras este dato de inflación, ¿qué hará la Fed la semana que viene? Es una de las grandes preguntas que se hace el mercado. La herramienta FedWatch ya le otorga una probabilidad del 90% a la subida en 75 puntos básicos en la próxima reunión, imitando al movimiento de las últimas dos reuniones de junio y julio. Una probabilidad del 10% a una subida en 100 puntos básicos. Buenas tardes, bienvenidos a Visión Global, y después de este repaso a las noticias clave del día vamos a ver cómo está la sesión en Wall Street después de haber conocido ese dato de inflación mucho, peor de lo esperado, pero que los mercados no se lo están tomando para nada bien. Vemos, cómo el mercado europeo concretamente ha cerrado en plenos negativos, y esos negativos también se traspasan al otro lado del charco. Vemos al Nasdaq 100 perdiendo hasta un 4,33%. El Standard & Poor's 500 también cae, no tanto como ese Nasdaq, pero un 3,20% a la baja está ahora mismo. Y en cuanto a industriales, al Dow Jones, vemos cómo es el índice de los principales índices de Wall Street que menos baja, un 2,77% a la baja, pero sigue presentando ese rojo que vemos en toda la sesión. Pero también tenemos que mirar, como siempre, a qué está ocurriendo en los mercados mexicanos. Como siempre, vamos a conectar ya con José Ricardo Rangel. Muy buenas tardes, buenos días allí, José Ricardo, en México. ¿Cómo se presenta la sesión hoy? José Ricardo, ¿me escuchas? ¿Qué tal la sesión hoy en México? ¿Qué tal, María? ¿Cómo estamos? Bueno, pues, perdón, es que estamos teniendo una rueda de prensa. Te informo rapidísimo porque estamos, pues ahora sí con este bypass. Resulta que el BID Invest, Banco Interamericano de Desarrollo, que se dedica pues precisamente a apoyar proyectos de índole social y en este entorno pues ambiental, el día de hoy está emitiendo unos bonos precisamente sociales y ambientales a través de la Bolsa Institucional de Valores. Bueno, esto es interesante porque pues piensan apoyar casi 2.500 MIPYMES en el sector. Vamos a subir en redes sociales aquí en Negocios TV cuáles son los sectores precisamente que están viendo pues ahora sí con intenciones de apoyar. Esto es muy interesante porque el
destino, independientemente de los sectores, es interesante resaltar que va a apoyar precisamente a la parte de las mujeres. Estos bonos pues temáticos en este entorno de apoyo al ASG y aplicarse más a los temas ASG, bueno, pues tiene como intención apoyar, como ya comenté, a estas 2.500 MIPYMES, pero enfocado precisamente a pues liderazgo de mujeres. Entonces, pues vamos a ver cuáles son las perspectivas, porque acabamos de realizar la pregunta directamente a los directores del BID Invest de cuáles son los sectores que están viendo más apetitosos en la región y cuáles son las perspectivas de crecimiento económico tanto para el cierre 2022 como para el próximo 2023. Sobre todo ellos mencionan algo muy interesante que es el enfoque estratégico que trae el BID Invest. Lo vamos a estar subiendo próximamente aquí y bueno, te comento rápidamente, vamos a ver los mercados cómo están, pues ahora sí que estamos en terrenos, déjenme, le pongo para compartir un segundito. Y bueno, lo interesante aquí que también otra noticia que tenemos es que están apostando por el desarrollo pues de cadenas de suministro enfocadas en microconductores. Esto lo dio a conocer ayer el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Y esto, bueno, pues la verdad es que es muy interesante resaltarlo, ya que pues es un crecimiento de aquí está en este momento, se los compongo. Estados Unidos está apostando y ya si quieren compartimos la pantalla, pues la cadena de suministro precisamente rodeada a todo pues la parte tecnológica. Entonces esto pues es una muy buena noticia, sobre todo para las finanzas mexicanas y sobre todo que ya hemos platicado aquí en Visión Global, que pues nos estamos enfocando precisamente en la parte industrial y la parte de exportaciones pues es la que está teniendo pues mayor auge. Y bueno, si quieren, vámonos directamente con nuestro invitado, con Gerardo Herrera, para platicar un tema muy importante que hoy se ha dado a conocer por la parte del Instituto General de Estadística y Economía. Adelante, María, si nos haces los honores como siempre. Claro que sí. Bueno, hoy estamos hablando durante toda la jornada sobre inflación, sobre datos de inflación y en este caso pues nos vamos a poner el foco en el último dato de inflación allí en México. Bueno, ha subido hasta el 8,7% y es el nivel más alto de casi 22 años. Así que bueno, sin más dilación presento ya a nuestro invitado. Como cada martes contamos con Gerardo Herrera, que es desde Rismatics Financial Institute. Bueno, Gerardo, me gustaría saber qué opinas sobre este dato tan alto de inflación ahora para la economía mexicana. ¿Qué supone todo esto? María, muy buenos días en México, buenas tardes en España. Efectivamente, recientemente el INEGI, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, dio a conocer la inflación de agosto, que no cede. Nos situamos en un 8,70. A ver, ciertamente está por debajo del 8,9 de la Unión Europea en julio o debajo del 10,4, me parece, de España en agosto, pero es una inflación históricamente alta para México. Definitivamente ha lanzado mucha preocupación que no logran contener la inflación, a pesar de que desde el mes de mayo de este año el gobierno implementó un programa, un pacto, un acuerdo entre diversas partes productivas para contener los precios. Se le llama PASIC y pues no parece haber estado surtiendo efecto. Además, como veremos en breve en pantalla, particularmente preocupante es que la inflación no subyacente, la inflación subyacente, recordemos aquella que no es la de los productos agropecuarios, comida, energético, etcétera, la inflación de los productos duraderos, como electrónicos, por ejemplo, se mantiene muy alta, porque aunque los alimentos y energía ya han cedido, se encuentran en un 10,65, menos que un nivel de arriba del 12% que habían registrado en otros momentos. La inflación subyacente, como decía, esta que no cambia fácilmente porque son productos duraderos, se mantiene muy alta, lo cual hace poco probable que puedas bajar fácilmente la inflación.
Aún así, la perspectiva de la mayor parte de los analistas es que México cerrará con una inflación general de alrededor del 8%, que este 8.70 y posiblemente la inflación de septiembre, el mes en el que estamos, sean los picos. Esperemos que así sea, que podríamos llegar a un pico de 8.9, tal vez de un 9%. El Banco de México, el Banco Central de México, tiene su siguiente reunión de tasas justamente este mes, el 29 de septiembre, y pues la especulación es cuál va a ser la decisión, qué se va a hacer para poder contener esta inflación que por más que se han hecho esfuerzos, como alrededor de todo el mundo, no logramos contener. Gerardo, ¿cuáles son los productos que tuvieron mayor alza? Bien, es bien interesante que fundamentalmente han sido productos agropecuarios, en efecto, para que nuestros amigos de España se den una idea. Por ejemplo, la cebolla. La cebolla subió 59%, o sea, un número totalmente fuera de proporción, ¿sí? O sea, no es posible que tengamos ese nivel de alza. Ahora, fue la singularidad, fue el caso más extremo, pero también tuvimos altas, por ejemplo, en el pan, ¿sí? El pan dulce, como aquí me llamamos, el que no es telera, ¿sí? Que subió un 2.2%. O también la tortilla, tan fundamental para el mexicano, sigue subiendo, subió un 2.41. Claro, ya esta subida es un alivio con respecto a las subidas que hemos tenido en meses anteriores. Y recordemos que, por ejemplo, el costo de la tortilla es de alguna manera una manifestación directa del conflicto o una consecuencia bastante relacionada con el conflicto en Ucrania. Ucrania es el quinto sexto productor de maíz del mundo y durante los meses anteriores en que pues obviamente su producción y su comercio estaban totalmente interrumpidos, pues eso alteró los precios internacionales del maíz, lo cual se convirtió en un alza de precio en la tortillería en la que un mexicano común y corriente va a comprar sus tortillas para la comida diaria, como un español va a comprar el pan para su comida diaria. Entonces, en la medida en que ya la situación en Ucrania, particularmente la salida de granos, como sabemos, se está regularizando, en esa medida las presiones inflacionarias están cediendo. Entonces, todavía estamos viviendo un poco el coletazo, ¿no? Los efectos de esa interrupción de los últimos meses, pero aún así registramos un alza, esperemos que sea la última, porque esta sí que afecta a los ingresos de las familias más pobres. Perdón. Gerardo, quería preguntarte, ¿y cuáles son las expectativas que podemos tener en torno a la política monetaria? Pues ahora sí que, pues, como bien comentas, para la próxima reunión que tendrá Banxico al respecto. Bien, pues yo creo que aquí hay que poner la atención, ¿sí? Mantener esta visión global en dos cosas. La decisión de la FED el 2021, recordemos la siguiente reunión de la FED es pues prácticamente un poco más de una semana, que se espera, o sea, prácticamente nadie lo duda que habrá otra alza de tasas. La especulación es qué tan agresiva será la alza de tasas. Este es el primer factor, el factor externo que Banxico va a tomar en cuenta, que el Banco de México va a tomar en cuenta. El segundo factor es el que se acaba de dar a conocer hace unos días, que es la inflación de agosto de 8.70. ¿Y por qué es importante considerar los dos? Obviamente el objetivo del Banco Central, como la de cualquier banco central, es contener la inflación, pero en el caso del Banco de México también hay esta cuestión del cómo va espejeando la tasa de referencia del Banco de México a la tasa de la FED. La perspectiva histórica, el comportamiento histórico es que la tasa de la FED es también un indicador que nuestro gobernador y subgobernadores del Banco Central toman en cuenta. Entonces, dado que la FED se espera que suba tasas de interés y dado que tenemos una inflación más alta de lo esperado, pues todo parece indicar que el 29 de septiembre Banxico tomará otra decisión de alzar tasas. ¿De cuánto? Esa es la especulación en estos momentos. En la última decisión, la tasa subió a 7.75. ¿Cuánto podría subir Banxico? Yo doy por hecho que por lo menos unos 50 puntos base, a unos 8.5, y posiblemente viéramos un nivel de 75 puntos base, o sea, no me sorprendería. Recientemente uno de los subgobernadores del Banco de México, Jonathan Heath, indicó que Banxico podría cerrar el año, no solo por arriba de nuevo, que ya prácticamente todos estamos seguros que cerrará la tasa de referencia del Banco Central por arriba de 9, sino que podría llegar a un 10%. Que para una tasa de referencia del Banco Central Mexicano es verdaderamente
inusual, un nuevo histórico en este año que no paramos de mencionar esa palabra. Entonces, pues sí, así las perspectivas de las tasas de interés, seguramente habrá un alza, esperemos ver la decisión de la FED para poder especular en la magnitud del alza, 50 puntos base, 75, o no descartaría, no lo deseo, 100 puntos base de una sola decisión, de un solo jalón, como decimos en México. Vamos a estar muy atentos, Gerardo, te agradezco estar con nosotros y ojalá y pudiéramos ver esos máximos históricos nuevamente en la bolsa, que por cierto hoy cotiza en terrenos negativos, 0,74 la baja, muy alejado de lo que veníamos hace meses viendo. Pues ojalá y cerremos también en estos máximos históricos y no nada más en entorno inflacionario y en tasas de referencia. Gerardo Herrera, director de comunicaciones de Rissmatic Financial Institute, gracias por estar con nosotros. María, no sé si tienes alguna otra pregunta, perdóname, ya me adelanté. No, José Ricardo, me ha quedado bastante claro ese análisis por parte de Gerardo. Estamos viendo, por tanto, que hoy no es el día ni de los datos para la inflación ni para los mercados. Estamos en plenos negativos. Pues como todos los martes, Gerardo, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos hasta la semana que viene. Y José Ricardo, a nosotros nos vemos mañana a partir de las 6 con más visión global. Nos vemos mañana, María. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y esto ha sido todo. Vemos que siguen apuntando al alza esos datos de inflación, ya no solo en España, como hemos conocido esta mañana, Estados Unidos, sino también se trasladan a México, que como ya hemos enfatizado a lo largo del programa, están a niveles máximos desde casi 22 años. Seguiremos analizando cómo van tanto esos datos económicos en México como sus mercados a partir de mañana a las 6 de la tarde. Nosotros os dejamos hasta mañana, pero a partir de las 8 contamos con el panorama de Wall Street de la mano de Javier del Valle para seguir analizando cómo va la sesión en Wall Street tras conocer ese dato que ha parecido más potente, más negativo de lo que realmente es para los mercados, porque según hemos ido analizando a lo largo del día, nos han comentado la mayoría de los analistas que los mercados estaban muy confiados y bueno, después de ese panorama de Wall Street seguiríamos con el cierre de Wall Street hoy especial. Volvemos a partir de las 8:30 aproximadamente con José Antonio Bizner y Gabriel Montalto como siempre. Muchas gracias y hasta mañana.